Bienvenidos al curso del proceso integral del diseño de un producto. Hoy nos enfocaremos en cómo hacer una PDS, especificación de diseño de producto, y cómo esbozar la propuesta de diseño mediante técnicas gráficas manuales y digitales. ¡Empezamos ya! Hola, bienvenidos a este segundo capítulo del curso del proceso integral del diseño de un producto. En el capítulo anterior vimos que una silla como esta provino de una idea que se le ocurrió a alguien para ser usada por un consumidor específico, del cual supimos por una investigación de mercados. Ahora lo que sigue en este interesante proceso es generar una propuesta de diseño. Veamos cómo se hace y qué se necesita para hacerlo. Diseñar es solucionarle al ser humano parte de sus espacios vitales, como el espacio de descanso, el espacio de trabajo, el espacio íntimo o el espacio de recreación, entre muchos otros. Diseñar es lograr que confluya funcionalidad con estética, respondiendo de la mejor manera a las necesidades del hombre. Por esa razón, es imposible desligar el diseño industrial de la historia de la humanidad. Todos esos objetos que nos rodean y que no son producto de la naturaleza, sino que han sido creados por el hombre en respuesta a sus propias necesidades, han pasado de una forma u otra por un proceso de diseño, desde la prehistoria hasta nuestros días. Se ha tenido que observar detenidamente una carencia y sobre esta generar una alternativa que la solucione. Y para llegar a la formulación de esa alternativa, se ha debido pensar en muchos aspectos de ella, como la forma que va a tener o los materiales que se van a utilizar, entre muchos otros. El diseño es una herramienta estratégica para la mejora de la competitividad de las empresas. Por eso es necesario hacer un PDS. Las especificaciones de diseño de un producto o PDS es un documento en el que se establece en detalle lo que se requerirá de un producto antes de ser concebido. Algunos de esos elementos que se deben tener en cuenta a la hora de elaborar el PDS son el usuario, la estética, la seguridad, el tamaño, el peso, los materiales, la ergonomía, el mantenimiento y la vida en servicio, entre muchos otros. Esto es un documento guía con todos los requerimientos que se desean, tanto internos como externos, para el producto. Entonces, siempre tiene en cuenta función, el usuario, mantenimiento, contexto, materiales, métodos de producción, costo, canales de venta, logística, todos los parámetros que están alrededor del producto que se va a sacar. Y dependiendo del producto, se ponderan cuál es más importante que otro para hacerle énfasis a cumplir ese requerimiento. Y ya con esa guía se basa uno para sacar el diseño. Es un documento que se puede construir entre ventas, mercadeo y diseño. Ese PDS está dividido en muchos tipos de características. Nosotros principalmente nos enfocaremos en las funcionales, en características formales, en características de interacción con el usuario, en características de materiales, del peso del material, del costo del producto final, ¿cierto? Básicamente, todas las necesidades expresas del cliente y algunas de las necesidades que el cliente no alcanza a contar, pero que el diseñador alcanza a observar. La información de mercado es muy importante para el producto, para el proyecto, es tal vez de lo más importante porque define desde el principio cuáles van a ser las variables de éxito que va a tener ese producto y cuáles son las variables que hay que perseguir en el diseño y en el desarrollo del proyecto. ¿Cómo se utilizan? Hay variables de diferentes tipos, ¿cierto? Hay variables de precio, de costo, hay variables, digamos, de referentes de competencia, ¿sí? Hay variables de tendencia de producto, tendencia de diseño. Esas variables se van teniendo en cuenta en el proyecto a medida que vamos evolucionando en él. Por ejemplo, si son tendencias de producto
y productos de referencia en el mercado, pues entonces desde el principio se enmarca esos conceptos en esos referentes y se empieza a trabajar en ese marco o en esos límites, digamos, de diseño. Un ejemplo sencillo es, se va a diseñar un juguete nuevo, entonces las especificaciones te dicen qué material debe tener ese juguete para que sea apto para niños, el rango de edad que se quiere para esos niños, cómo va a ser la venta de ese juguete, para tener en cuenta desde el diseño, el empaque, los canales de distribución que debe comunicar el empaque, y son el costo. Son muchas limitantes que te especifican a la hora de diseñar, te dan un mapa claro de cómo debe ser ese diseño. Son las limitantes antropométricas que debe tener un producto. Nosotros, por ejemplo, para el diseño de sillas, tenemos estándares de cuánto debe medir el asiento al suelo, cuánto debe ser el ángulo, la profundidad de un asiento, cuánto debe ser el ángulo entre asiento y espaldar. Todos son estadísticas de dimensiones humanas que permiten que el producto sea lo más confortable posible. Son requerimientos que se desean para el producto. Podemos decir que se desea que la silla sea en plástico y aceros. Entonces se establece desde el inicio que se quiere la silla en plástico sin aceros, o en madera o en cualquier otro material. Es especificar con cuáles procesos productivos se puede contar para el desarrollo de ese producto. Dentro de la compañía nosotros evaluamos cuáles son los procesos que tenemos, cuáles estamos dispuestos a tercerizar para ese proyecto, y se deja claro desde este documento que se deben utilizar procesos internos y procesos externos, pero identificados. ¿Sabe quién inventó esta silla? La respuesta después de estos mensajes. Ya regresamos con TV Web Educativa. Seguimos con TV Web Educativa. Franja TV Web. Seguimos con Viernes de Proceso Integral de Diseño de un Producto. ¿Sabe quién inventó esta silla? La silla Vasily, también conocida como la V3, fue creada por Marcel Breuer, director del taller de muebles de la Bauhaus en 1925, y fue la primera silla de tubo de acero. Un producto bien diseñado beneficia tanto a quien lo fabrica como a quien lo utiliza. ¿Por qué? Por la satisfacción. ¿A quién no le gusta comprar y usar algo bonito, algo agradable a la vista? ¿Quién no se siente orgulloso de crear algo que a los demás les gusta? Es por esa satisfacción que el diseño tiene tantos beneficios para una marca, producto o servicio. Veamos de cuáles se trata. Beneficios del diseño en un producto. Innova conceptos. Diversifica la oferta. Genera diferencia. Introduce mejoras. Genera o adapta productos a nuevos mercados, optimiza la comunicación de la empresa, aporta valor de marca, ayuda a fidelizar clientes, desarrolla toda su imagen, nombre, empaque, promoción, páginas web, etc. El diseño es complejo y dinámico. Integra aspectos sociales, económicos, biológicos y psicológicos, con aspectos técnicos como materiales, formas, color, volumen y espacio. Todo eso se convierte en influencias, en modelos a seguir, en inspiración para diseñar. De ahí es que se nutren todas las ideas, y con toda esa información es muy útil hacer un mood board. Un mood board es una relación gráfica de imágenes, textos y gráficos donde el diseñador destaca elementos importantes para el diseño y creación del producto. Un mood board es simplemente una tabla en la cual nosotros estamos tratando, a partir de imágenes y de elementos visuales, de definir cuál es el concepto de nuestro producto. Los mood board están divididos en diferentes elementos. Uno será el tema visual, que nos habla de cómo se debe ver el producto y con qué otros elementos estará relacionado dentro de un contexto. Otro elemento dentro de los mood boards será el estilo de vida, es cómo se comporta la persona, quién es la persona y qué hace. Y otro será un referente formal, ¿cierto? También cómo se deberá ver el producto para que sea
pues, el apropiado para esa persona que estábamos determinando. Y dentro de eso entonces también podemos empezar a identificar las texturas que podemos utilizar, los materiales que podemos utilizar, los colores que serán apropiados. Bueno, mi proyecto se trata de un parque abierto para mascotas, ya que en la ciudad no cuenta con ninguna especialidad acerca de esto, de este tema pues. Entonces, durante mi investigación encontré que podía desarrollar este proyecto. El mood board lo desarrollamos para encontrar un concepto, el concepto que iba a llevar el parque. Entonces realizamos y tuvimos en cuenta, por ejemplo, palabras como diversión, que es lo que se refiere a los parques, digamos, porque es un parque que va a divertir, que va a ser para un usuario, que va a hacer diferentes actividades de diversión. Entonces sacamos muchas imágenes que se quería que su referente es diversión. Por ejemplo, muchos globos, no sé, parques de diversión, entonces tuvimos en cuenta eso también. El usuario, qué personas se identificaban con este parque y qué personas iban a utilizarlo, qué personas tenían mascotas, por decir así, entonces el usuario hacía parte de eso. Los materiales, estábamos buscando materiales resistentes y hay muchos materiales que hay en el mercado que nosotros pues no conocemos, pero que se identifican en muchos objetos, entonces eso también era identificar materiales resistentes a muchos conceptos que vamos a sacar en el proyecto. Lo último también era la carta de colores, que es lo que vamos a definir en cuanto al diseño del parque. Si son pues un parque de diversiones, entonces estamos buscando colores muy agradables y muy coloridos, porque en realidad queríamos pues que sea divertido. Y también sacamos algunas preguntas, algunas frases o algunas palabras que se refieran pues como a lo que queríamos llegar, que era el concepto. Y mi concepto en realidad yo lo saqué de felicidad, de alegría, de diversión, de placer, de correr, de hacer dinámicas pues con nuestras mascotas y logré pues sacar un concepto que se llama alegría ambiental. A tener en cuenta importante en el desarrollo de un producto, hoy pues uno podría decir que el tema de la estética, pero el tema de la estética es un tema que siempre va a ser importante, fue y va a ser importante. Ahora existen otros factores, digamos que son los que más se están revisando, que son por ejemplo los factores humanos, ¿cierto? No solo la ergonomía, sino también el diseño centrado en el usuario, cómo el usuario realmente percibe el objeto que se está desarrollando. Por eso es tan importante uno en el proceso de diseño entablar una relación directa con el usuario, para identificar realmente lo que es valioso para ese usuario futuro. ¿Qué me influye? A mí en lo personal me gusta mucho lo minimalista, pensar en lograr lo máximo con lo mínimo, o sea, lograr una pureza en los diseños con una limpieza estética. Influencias primordiales, las escuelas primarias del diseño, que son las de países europeos, y pues basta con ver un catálogo de sillas de italiano o chino para saber qué es lo que se está manejando en el mercado. Y esas principalmente son las influencias que utilizamos nosotros para determinar qué proyecto se desarrollar o no. ¿Qué me puede inspirar? No sé, pues igual son sensaciones que uno percibe de objetos que uno ve, que uno observa, experiencias que uno tiene y las usa para plasmarlas en una idea. Muchas veces uno puede mirar grandes construcciones versus estructuras versus fachadas y ver cómo ese lenguaje se puede comunicar a través de un producto, sea en su forma estética o funcional. El biomorfismo es la influencia de las formas y elementos de la naturaleza en el diseño. Yo creo que uno debe buscar para muchas soluciones referentes a la naturaleza. Hay formas muy complejas y mecanismos muy complejos en la naturaleza que uno puede aplicar y utilizarlos para sacar ideas novedosas. Pues es muy buen referente, de hecho es el referente principal que debemos tener, puesto que los objetos son hechos para las personas y las personas somos seres de la naturaleza.
Por eso existen disciplinas como la ergonomía y estudios de antropometría supremamente extensos para determinar qué es lo conveniente y qué no, qué es lo que es fácil de usar y qué no. No se muevan de sus sillas porque después de estos mensajes vamos a conocer cómo se plasman las ideas en un boceto. ¿Sabe quién inventó esta silla? La respuesta después de estos mensajes. Ya regresamos con TV Web Educativa. Seguimos con TV Web Educativa. Franja TV Web. Seguimos con Viernes de Proceso Integral de Diseño de un Producto. ¿Sabe quién inventó esta silla? La silla Barcelona, también conocida como la MR90, fue creada por Ludwig Mies van der Rohe en 1929 y es el gran comodín de los diseñadores de interiores. Seguimos aprendiendo mucho más sobre el proceso integral del diseño de un producto. Y llegó la hora de ejecutar nuestras ideas y después de conocer todas las especificaciones del producto que vamos a diseñar, procedemos a plasmarlas en papel. Todas las ideas y conceptos de diseño necesitan ser plasmadas en un boceto. Un boceto es una representación gráfica o dibujo sin mucho énfasis en los detalles del diseño. Generalmente se realiza a mano alzada, sin ayuda de reglas, compás, curvígrafos y otros elementos que ayuden a perfeccionar los dibujos. El proceso puntual de diseño parte de unas necesidades específicas muy enfocadas en el mercado, en cuáles son las necesidades de mercado. Digamos que de ahí se entra una etapa de concepto en la cual hay unos referentes que pueden ser otros productos, otros sectores, pueden ser referentes un poco más conceptuales, como por ejemplo en el caso de la menta eran las hojas, ¿sí? Estos un poco más conceptuales, hay unos más, digamos, inclinados hacia el producto ya existente en el mercado, ¿sí? En el cual se analizan los que funcionan mejor, cuáles son más competitivos, etc. La estética del producto, se analiza la estética de productos referente, digámoslo así, o muy importantes, muy representativos en el mercado, y empiezan a crearse una serie de ítems y de puntos que te empiezan a ayudar a definir el producto a nivel conceptual. Después de elaborar los mood board, uno lo que está tratando de hacer es generar un concepto con el cual va a empezar a desarrollar el producto. Hay una etapa de transición en la cual uno hace una abstracción de lo que utilizó en el mood board, del referente formal, y es tomar los elementos físicos, gráficos o visuales más importantes de ese referente formal para empezarlos a traer al nuevo diseño. Uno lo que hace es que los empieza a dibujar ese referente formal y empieza a dibujar el producto y empieza a mirar en qué punto esas dos cosas se encuentran, ¿cierto? Para poder empezar a partir de ahí a generar alternativas de solución a las necesidades identificadas previamente. A la hora de crear los bocetos y todos los sketches, yo prefiero utilizar lápiz o marcador delgado. Me parece que es la manera más rápida y más fácil de organizar las ideas que uno tiene en la cabeza. Básicamente nosotros utilizamos aquí técnicas de bocetado a mano, ¿cierto? Simplemente con lápiz, con colores y con marcadores. No utilizamos técnicas digitales porque el aprendiz tiene que enfrentarse a que en las empresas en Colombia pues no siempre va a encontrar esas técnicas digitales, entonces partimos desde lo básico, que es el boceto a mano. Lápiz y papel, a veces cuando existe la posibilidad y el tiempo, pues colores, marcadores, en fin, lo que tenga a la mano, pero generalmente es con un lápiz, una idea, un bosquejo muy sencillo y ya comenzar a desarrollarla. Mirarle, eso sí, la viabilidad y desarrollarla.
Aparte de realizar bocetos manualmente, también se pueden hacer digitalmente a través de tablas y usando programas de diseño gráfico como Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, entre otros, para darle un toque más de realismo al boceto. Para empezar un boceto, pues lo que necesito es una idea, y simplemente una hoja de papel y un lápiz y algo de inspiración. Puede ser un sentimiento, puede ser una necesidad. Es importante a la hora de la generación de alternativas, que es cuando estamos generando los bocetos, pues hacer bastantes. Esa variedad nos permite seleccionar finalmente el mejor. Es importante poder mostrar la mayor cantidad de características del producto, hacer unas buenas imágenes que nos permitan entenderlo suficientemente bien para poderlo comparar con los demás. En la medida en que uno genera más alternativas, más posibilidades, pues tiene más de dónde escoger. Eso no tiene número, eso es hasta que uno esté satisfecho con uno y haga más, está satisfecho con dos y haga más, encontró 3, 4 y hasta que no logre encontrar uno más que lo satisfaga. De hacer unos entre 10 y 20 bocetos, dejo 3 alternativas, 3 o 2, las que me convencen de verdad. Pero solo llego a esas 2 después de hacer las 20. Lo más importante en el desarrollo del concepto son los bocetos. Normalmente, o sea, lo que yo utilizo hago bocetos en 3 dimensiones, normalmente hago bocetos a lápiz, depende mucho del gusto del diseñador también, ¿cierto? Pero se utiliza mucho, yo utilizo mucho bocetos en 3 dimensiones con lápiz y algunas veces pues con marcador, ponerle marcador es bueno ya a la hora de ilustrar para una presentación, es muy útil. Luego escanearlos y llevarlos a un programa gráfico que permita ponerle algún color encima, también es una buena técnica. Pero básicamente lo más importante es lograr una buena expresión tridimensional. Eso es fundamental, porque si se arranca con bastante claridad desde el principio, llegas a un desarrollo mucho más detallado al final. Pues aprendí a dibujar practicando, rayando. Afortunadamente mis papás me dieron la oportunidad de regalarme hojas en blanco y dejar que yo me expresara, por así decirlo. Entonces, y pues así es que se logra cualquier cosa, ¿no? Se logra con la práctica y con la disciplina y haciendo las cosas a conciencia. Los bocetos son imprescindibles en el diseño de un producto, son ejercicios de prueba y error, pero que despejan el camino para llegar al producto final. En el próximo capítulo veremos cómo convertir un boceto en un modelo 3D y para qué sirve hacer un prototipo. Mientras tanto, les quiero recordar que el SENA tiene otros cursos de su interés relacionados con este. En la página web www.senavirtual.edu.co pueden encontrar más información, así como en Facebook, SENA Comunica, o en Twitter, @SENAComunica. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Los espero muy puntuales la próxima semana para evaluar la propuesta de diseño. Hasta pronto.